Teoría de engranajes. Relación de transmisión. La relación de transmisión ya es un cociente, ¿no? Y ahí vemos la fórmula, ¿no? Esa fórmula nos dice, nos da una relación de engranajes. En este caso, ¿quién nos representa engranajes? Las zetas, ¿no? Entonces, una relación de transmisión tú la encuentras entre las cantidades de dientes, perdón, las cantidades de dientes, ¿no? De entrada entre salida, ¿no? Por eso ZE sería entrada y ZS sería salida, ¿no? Entonces, esa relación de entrada entre salida es una relación de transmisión, ¿no? Y ello te va a determinar qué tanto, qué tanto da este, vueltas un engranaje respecto a otro. ¿Ya? Tú lo puedes encontrar, tú puedes encontrar la relación de transmisión mediante la cantidad de dientes o también mediante la velocidad angular, ¿no? En nuestro caso, ¿quién sería la velocidad angular? Serían las RPM, ¿no? ¿Cómo se representan las RPM? A veces lo representan como N, ¿no? Entonces, si nos referimos a las RPM, entonces mi relación de transmisión sería igual a las RPM de salida entre RPM de entrada. ¿Ya? Esta relación de salida entre entrada es la relación de transmisión, ¿no? Por ejemplo, en nuestra ecuación, la ecuación que ven ustedes en pantalla, ahí en esa ecuación, ahí nos dice, mira, en esa ecuación nos dice de que I es ZE entre S, ¿no? Solamente como ejemplo, si fuera así, digamos que de salida tengo 80 dientes y de entrada tengo 20 dientes. ¿Cuánto saldría I? ¿Cuánto me saldría I? ¿Qué me dicen? Joel o Marcial. A ver, si de salida tengo 80 y de entrada tengo 20 dientes, ¿cuánto saldría el I, la relación de transmisión? A ver, tengo de salida ¿cuánto? 80, ¿no? Y de entrada tengo 20. Listo. Entonces, un cuarto, ¿no? Un cuarto, ¿no? Un cuarto. ¿Y un cuarto es igual a cuánto? Un cuarto, 0 punto, un cuarto, 0 punto cuánto? 0.25. ¿Eso qué significa? Si el I es 0.25, significa que da 0.25 vueltas, 0.25 vueltas el engranaje de salida cuando una vuelta da ¿quién? El engranaje de entrada. ¿Sí? ¿Sí, Gary? ¿Sí, Joel? Entonces, eso es la relación de transmisión, ¿no? Cuando el engranaje, cuando el engranaje de salida da 0.25 vueltas, ¿cuántas vueltas da el engranaje de entrada? Una vuelta. O tú lo puedes dejar como un cuarto. Si da una vuelta el engranaje de salida, ¿cuántas vueltas da el engranaje de entrada? Da 4 vueltas. ¿Ya? Y eso es lo que me permite entender la relación de transmisión. ¿Ya? Es eso lo que me permite entender. ¿Está bien? Entonces, eso es relación de transmisión, ¿no? Y ustedes lo pueden hallar por número de vueltas
o velocidad angular, o también por número de dientes, ¿no? De cualquiera de las dos, ya, eso es relación de transmisión. Después, miren, acá tenemos qué cosa, tenemos los engranajes rectos, mira, los engranajes rectos, ¿ya? Tenemos los engranajes rectos, lo chico mejor un poco, para que se pueda ver, ¿ya? Tenemos el engranaje recto. En este engranaje recto, eh, ¿en, en qué se caracteriza? En que tiene un perfil y ese perfil se repite en forma vertical, ¿no? En forma vertical. Esos son engranajes rectos. ¿Ya? Esos son engranajes rectos. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos los engranajes cuando van a estar trabajando. Esto es inicio de carga. Mira, en un inicio de carga, ¿qué ocurre? Que la carga va a estar en este perfil del diente. Ya, en un inicio. Está en este perfil del diente. Ahí empieza a generarse la carga, ¿no? Donde este primer engranaje está girando hacia abajo. Mira, hacia abajo. ¿Ya? Hacia abajo. Está empujando a este segundo engranaje. El primer engranaje está empujando, ¿no? Entonces, más o menos, este engranaje, ah, más o menos este engranaje es el engranaje que va, a ver, es el engranaje que va a mover, ¿no? Más o menos de esta forma. ¿Sí? Es el engranaje impulsor, ¿ya? Y este segundo engranaje es el inducido, ¿ya? La carga empieza acá, mira. Por acá empieza la carga, ¿ya? Después, ¿qué pasa? A ver, después, ¿qué pasa? A ver, a ver. Después, ¿qué ocurre? Después que empieza la carga, mira, ocurre eso, la máxima carga. Después ocurre la máxima carga. Ya, ¿dónde está la máxima carga? La máxima carga está casi por el centro del engranaje. Ahí está la máxima carga. Ustedes vieron en la imagen inicial. La imagen inicial es donde empieza a hacer la carga. En ese momento todavía no existe máxima carga. Ya, pero sin embargo, en ese momento hay un contacto entre dientes por deslizamiento. Entonces ahí hay un rozamiento cinético. Ya hay un rozamiento o un contacto cinético, ¿no? Existe rozamiento cinético. Listo. En donde hay máxima carga, en ese momento ya no hay contacto cinético, sino ¿cómo es el contacto? Estático. ¿Qué significa que sea estático? Que en ese momento ya no está resbalando entre dientes y las superficies de los dientes, ya no están resbalando. Entonces, ¿qué están haciendo? Se están tocando estáticamente. No, ahí existe rodamiento, ya rodamiento. Ya no existe resbalamiento, sino hay rodamiento. ¿Ya? Y después, ¿qué ocurre? Después pasas por ese centro y de nuevo se genera el contacto cinético. ¿Ya? Listo. Entonces, el contacto estático donde existe rodamiento es solamente un punto y es la coincidencia de dos circunferencias. A ver, mira, ¿ves acá una circunferencia? ¿Sí? De ese engranaje de la izquierda. Y ahora la circunferencia del engranaje de la derecha. Mira, ¿dónde coinciden? En un punto, ¿no? Y ese punto
se llama un contacto estático, ¿no? Un contacto estático, ¿no? Ojo de que esa es la coincidencia de dos circunferencias, ¿no? Esa circunferencia lo vamos a ver un poquito más adelante, pero son la coincidencia de dos circunferencias primitivas, ¿ya? Primitivas. ¿Ya? Y es donde se genera la máxima carga. Listo. Después, miren acá. ¿Se logra ver la imagen? Bien. ¿Qué está ocurriendo? Miren acá, muchachos, ¿ah? ¿Dónde empieza el contacto? Acá, ¿no? Donde está el mouse, el mouse, ¿no? Y después el contacto va viajando en esta línea recta, mira, en esta línea. Cinético, 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 cinético. Mira, cinético, cinético, cinético. Y llegas a un punto. ¿Cómo es el punto? El contacto. En este punto es estático. Estático, ¿no? Después pasas este punto y de nuevo es cinético, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta que deja de... Hasta por acá más o menos, ¿no? Hasta que deja de haber contacto aquí. ¿Ya? Ojo, de todo esto, donde existe la máxima carga es en este punto de acá. ¿Sí? Este punto de acá es donde está la máxima carga. ¿Ya? Y es la coincidencia de dos circunferencias, ¿ves? La circunferencia del engranaje izquierdo con la circunferencia del engranaje derecho. ¿Ya? Listo, muchachos. Entonces, es lo que les quería mostrar. ¿Tenemos dudas ahí, muchachos, o no? Seguimos. Ok, continuamos, ¿no? Engranajes iguales. Engranajes iguales. ¿Cuándo existen engranajes? Cuando nosotros trabajamos con dos engranajes iguales, ¿qué cosa va a ocurrir? Va a ocurrir esto, que los engranajes coinciden perfectamente, ¿no? Y cuando uno se mueva, el otro va a encajar perfectamente y no va a haber ningún problema en la transmisión de potencia, ¿no? Potencia mecánica. Entonces, en esa transmisión de potencia mecánica no existe ningún problema, ¿ya? Esos son cuando los engranajes son iguales, ¿no? Están perfectamente sincronizados. Pero tú te puedes encontrar con otro caso, en que tú tengas un engranaje, puedes encontrarte con un caso en que tú tengas un engranaje, ¿no? De un diámetro específico, y después a este engranaje tú le conectas ¿quién? Otro engranaje, más pequeño. Exactamente igual en simetrías, pero más pequeños. Mira, ¿qué va a pasar entre estos engranajes? No van a coincidir. Mira, no coinciden. Si no hay coincidencia, entonces no van a poder engranar perfectamente. No va a ser posible que engranen perfectamente, ¿no? Tú vas a poder utilizar esto en un sistema para trasladar potencia. No vas a poder, ¿no? No vas a poder. ¿Qué tendrías que hacer? Tienes que aumentar número de dientes. Estoy aumentando dientes al engranaje mayor. ¿Con qué intención? Con la intención de que engrane perfectamente el engranaje número uno con el engranaje número 2. ¿No? No. O sea, si tú, Luis, yo me refería a que si tú quieres tener dos engranajes de diferentes diámetros, entonces, y quieres que coincidan los dientes, entonces tú tienes que igualar aumentando la cantidad de dientes. Entonces, de esa forma hasta que encrochen. ¿Ya? Esa es la única forma. ¿Ya? Bien. Puedo aumentar más aún, mira. Manteniendo los mismos diámetros, puedo aumentar más aún. Pero si aumento más engranaje en el diámetro, en la rueda grande, entonces también tengo que aumentar más dientes en la rueda, en el engranaje pequeño. A fin de que
engranen perfectamente. Mira, ¿qué ocurre en los engranajes? ¿Se acuerdan que vimos la gráfica anterior de que coincidían dos líneas, dos circunferencias? ¿Cómo se llamaban esas circunferencias? ¿Qué nombre les puse? Circunferencias primitivas. ¿Cierto? Efectivamente. Todo engranaje tiene su circunferencia primitiva. Y como ya lo mencionamos, la circunferencia primitiva es aquel punto donde se ejerce la máxima carga. Ya, la máxima carga en, en los engranajes, ¿no? Y solamente un punto va a estar coincidiendo constantemente a medida que está girando el engranaje. Así como lo ves, la coincidencia de la circunferencia roja con azul. Eh, Hay otra función que lo vamos a ver, Luis. ¿Ya? Hay otra función. O sea, la idea de aumentar en número de engranajes en un número de dientes en un engranaje, tiene que ser proporcional a que aumentes también dientes al otro engranaje, ¿no? Con tal de que tengan el mismo perfil. ¿No? Pero ya, vamos a verlo un poquito más adelante. ¿No? Listo. Y miren, manteniendo la misma circunferencia, si es que aumento en dientes en un engranaje, también tiene que ocurrir lo mismo en el otro engranaje, ¿no? Ok. Mira, más aún, ¿no? Cosa siempre se mantiene constante. ¿Qué se mantiene siempre constante? ¿Qué es lo que se mantiene constante siempre? La cantidad de engranajes, ya la potencia en la que entra, ¿no? Pero fuera de eso, respecto a la geometría de los engranajes, ¿qué se mantiene constante? Los números de dientes, el tamaño de la dentadura, eso puede variar. Si varía uno, también varía el otro. La circunferencia, la circunferencia, es lo que se mantiene constante. La circunferencia, esa circunferencia primitiva es lo que se mantiene constante. Y manteniendo constante esa circunferencia primitiva, lo que voy a mantener constante es la relación de transmisión de una rueda respecto a la otra rueda. ¿Ya? Entonces, cuando se mantiene constante eso, entonces lo que se mantiene constante es la relación de transmisión de una circunferencia respecto a la otra. ¿Sí? El radio, diámetro, efectivamente, ¿no? Pero, ¿y eso por qué se da? Porque la circunferencia es la misma. ¿Ya? Ok, listo. Entonces, eso es lo que nos da la circunferencia primitiva, ¿no? Mantener constante la relación de transmisión. ¿Qué significa? Yo necesito, yo tengo este torque y yo quiero finalmente que salga esta otra cantidad de torque. Ah, entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Número de dientes? No. ¿Qué cosa? Diámetros. Ah, y cómo defino el diámetro? Por la relación de transmisión. Ah, ya. ¿Listo? Perfecto. Entonces, depende, ¿para qué voy a definir una circunferencia? Para obtener una relación de transmisión, ¿no? ¿Qué tanto torque quiero que salga, ¿no? Y si no me interesa torque, velocidad, entonces ¿qué tanta velocidad quiero, ¿no? Y eso me va a determinar la relación de transmisión. Que la relación de transmisión hemos visto en la primera diapositiva, de que la puedes encontrar por RPM, por velocidad angular, ¿no? O también por número de dientes, ¿no? Pero el número de dientes lo que realmente te está diciendo es el diámetro la circunferencia, mejor dicho. ¿Listo? Después tenemos acá la circunferencia primitiva. Mira, esta es la circunferencia primitiva del engranaje. ¿Ya?
Esa es la circunferencia primitiva del engranaje, ¿no? Ahí vemos, ¿no? ¿Sí? Esa es la circunferencia primitiva, ¿ya? Existen otras circunferencias. Circunferencia exterior. ¿Qué cosa es circunferencia exterior? Es exactamente eso ahí, la circunferencia exterior. Entonces, la circunferencia exterior, ¿por dónde pasa? Pasa por esa parte extrema, externa de la, del diente. Ya, eso es circunferencia exterior. ¿Ya? Y así como tienes circunferencia exterior, también ¿qué cosa tienes? Circunferencia interior. También tienes circunferencia interior. Entonces, nosotros manejamos esas, esas circunferencias en los engranajes, ¿no? En los engranajes tenemos circunferencia exterior, circunferencia interior y la primitiva, ¿no? De todas ellas, ¿quién es la más importante? La primitiva. Por eso se llama primitiva, porque es la primera. Porque es referente a ella la transmisión de potencia. Referente a la circunferencia primitiva, ¿no? ¿Y qué cosa te da la circunferencia exterior o interior? Es solamente te da la altura del diente, ¿no? Y como tienes una altura de diente, también tienes que tener una, eh, un alojamiento máximo en esos dientes, ¿no? ¿Para qué? Para que acople con la otra, con el otro engranaje. ¿Ya? Pregunta, muchachos. Seguimos. Listo, seguimos. Listo, entonces, estos son los primitivos que hemos estado comentando, ¿no? Esos son los primitivos. ¿Ya? Estos son los primitivos, ¿no? Estos primitivos, ¿qué cosa tienen? Estos primitivos, como voy a trabajar en función de los primitivos, primero yo pienso en una cresta, ¿no? En una cresta, en un dentado, ¿no? ¿Para qué? Para que no resbale y poder trasladar la potencia. Pienso en unos dentados, ¿cierto? Pero cuando yo junto esos dentados con otro engranaje, voy a obtener eso, mira. Mira, voy a obtener eso. ¿Y qué voy a encontrar? Voy a encontrar acá que no encaja. ¿Ves? Que no encaja una circunferencia con otro o un engranaje con otro. No encajan. Entonces, necesariamente, ¿qué cosa tiene que pasar? Tiene que hacer un alojamiento, ¿no? Para que encaje esas crestas, ¿no? Entonces quedaría más o menos de esa forma, ¿no? Y si yo borro eso, esos dibujos que están de más, quedaría como el engranaje, quedaría de esta forma. El engranaje quedaría de esa forma, ¿no? Ahí estarían sincronizando perfectamente las circunferencias. ¿Está bien? Listo, entonces ahí encajan perfectamente las dos circunferencias, ¿sí? Pero te has dado cuenta que todo partió de dónde? Todo partió de la circunferencia primitiva. Desde ahí partió. ¿Ya? Listo, entonces esa es la línea primitiva, esa es la línea exterior y esa otra es la línea interior, ¿no? Esa otra es la línea interior, ¿no? Ahí están están las circunferencias, ¿no? La primitiva, la exterior y la interior. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos queda? Identificar. A ver, ¿tenemos preguntas acá, estimados? ¿Tenemos preguntas? Continuamos. Continuamos. Ya, listo. Entonces, si no hay preguntas, vamos para adelante nomás. Listo, entonces vamos a identificar, ya, vamos a identificar. Miren, vamos a ver esos engranajes o esos dientes de los engranajes más de cerca. Ya, vamos a verlo más de cerca. ¿Ya?
Miren, primero acá, ¿qué cosa tenemos? La cabeza, mira, ¿qué cosa es la cabeza? La cabeza es esto de acá, ¿no? Es la distancia desde la circunferencia primitiva, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde, parcial? Desde la circunferencia primitiva hasta la circunferencia exterior, ¿ya? Esa distancia es la cabeza, eso se llama cabeza. En los engranajes se llama cabeza, ¿ya? La cabeza del diente se le llama eso, ¿ya? Esa distancia. Después tenemos otra cosa. Mira, ¿qué cosa es eso? ¿La altura de qué? La altura del pie, ya, la altura del pie del diente, ¿no? Ese es el diente, ¿no? ¿Qué cosa es la altura del pie? Es la distancia desde la circunferencia hasta dónde. Desde la circunferencia primitiva hasta dónde, hasta la circunferencia interior, ¿no? Eso por aritmética simple también se halla así, ¿no? Como D menos DF entre 2, ¿no? Sí, eso por aritmética simple lo calculamos, ¿cierto? La diferencia de diámetros entre 2. Así puedo hallar la altura del pie como la altura de la cabeza. ¿Ya? ¿Listo? Continuamos, muchachos, continuamos. ¿Qué más? ¿Qué más puedo identificar acá? La altura del diente. ¿Qué cosa sería la altura del diente? Sería la altura de la cabeza más la altura del pie, ¿no? Y ya pueden calcular fácilmente esa distancia. Ya pueden calcular fácilmente esa distancia. Ya, listo. No tenemos preguntas, ¿no? Ya, ok. Ya, si es que tienen preguntas, muchachos, por favor, escriban. Ya, listo. Ahora, espesor de diente. ¿Qué cosa se llama? ¿Qué se llama espesor de diente? Se llama ¿a la distancia de qué? A la distancia del diente. Mira, este es el diente, ¿no? Esta distancia de diente, ¿no? Medido en la circunferencia primitiva, se llama espesor de diente. Ya, esa distancia en la circunferencia primitiva del diente de cara a cara se llama espesor de diente. Ya, eso es espesor de diente. Ya, y así como existe espesor de diente, también existe ancho de hueco de diente, ¿no? Ancho del hueco del diente, ¿no? ¿Qué cosa es ancho del hueco del diente? Es ese alojamiento donde va a entrar el, el diente, ¿no? El diente de otro engranaje. Eso es ancho del hueco del diente, ¿no? Listo. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos el paso circular, ¿no? El paso circular. ¿Qué cosa es el paso circular? No es otra cosa más que la suma. ¿De quién? ¿Suma de quién? Del espesor de diente más el ancho de hueco de diente, ¿ya? Espesor de diente más el ancho de hueco del diente. Eso es el paso circular. Ya, muchachos, entonces estamos aprendiendo a calcular las dimensiones de un diente, ¿no? Estamos aprendiendo a calcular esas dimensiones. Ya. ¿Tienen preguntas? Por favor, las hacen con tiempo. Listo, entonces continuamos. Acá tenemos una vista 3D. Acá vemos una vista 3D, ¿ya? Donde, donde podemos ver con más detalle aún las características de los dientes, los nombres, ¿no? Espesor de diente, círculo de adento, no, círculo de adento también es conocido como circunferencia externa. ¿Ya? Circunferencia exterior
es también llamado como círculo adendum, ¿no? Y círculo interno es llamado como es llamado también círculo de Dendon, ¿ya? Adendum externo, de Dendon interno, ¿no? Y el medio sigue siendo eh, la circunferencia, la primitiva, ¿no? O la circunferencia primitiva, ¿no? O círculo de paso también, pero muy conocido como primitiva. Después, en los dientes existen, ustedes pueden hablar de la cara del diente, la cara que es toda esta área, el flanco, ¿no? Que es la parte, esta parte del diente, la anchura, que es esta profundidad, esa es la anchura, ¿ya? La anchura de la cara, ¿ya? El tope de diente, que es esta superficie externa, ese es el tope de diente, ¿ya? Listo. El ancho de diente, ya saben ustedes qué cosa es el ancho de diente. O espesor de diente, perdón. Esto es espesor de diente. Miren, esto es espesor de diente. Y el ancho de diente, ¿qué cosa sería? Esto. O también ancho de la cara. Ancho de la cara o conocido como ancho de diente. ¿Ya? Esto no es ancho de diente. Por si acaso, esto no es espesor de diente, esto es ancho de diente. Porque cuando hablo de espesor de diente es esto de acá, miren, esto es espesor de diente. ¿Ya? Listo. Entonces acá podemos ver eh, algunos detallitos como esto, mira, holgura de radio, mira, holgura de radio. Holgura de radio es esa circunferencia que existe al final para llegar al fondo del alojamiento de diente, ¿ya? Hay siempre un radio, ¿no? Y no es recto, ¿por qué? Porque si fuera recto, el, el engranaje se rompe. ¿Por qué? Porque esa rectitud se va a convertir en un concentrador de esfuerzo, ¿no? Y con el fin de evitar que se rompa, de evitar que se rompa el diente y evitar esos concentradores de esfuerzo, se hace de que esto sea circular, ¿no? Cosa que no se concentra los esfuerzos. ¿Ya? Ya. Después tenemos curva involuta, ¿no? Curva involuta. ¿Qué cosa es eso? La curva involuta es esa curva que existe en la superficie de cada diente. ¿Ya? Esta es la curva que existe en la superficie de cada diente. ¿Cómo se hace? Se hace en base a la circunferencia de base. ¿Ya? ¿Qué cosa es circunferencia de base? Circunferencia de base no lo mencionamos, pero está acá, mira. Mira, esto es circunferencia de base. Va un poquito desalineada a quién? A la circunferencia, al círculo de Dendum, ¿no? O circunferencia interior. Ya, un poquito desalineada, ¿no? Ya, eso es circunferencia o círculo de base, ¿no? Ese círculo de base está acá. Ya. Entonces, si tú trazas una semirrecta paralela a esa tangencial a esa circunferencia, mira, siempre tangencial, mira, tangente va a estar rozando, entonces se va a crear acá una circunferencia. Y esa circunferencia que se crea es la circunferencia que existe en la cara de cada diente. ¿Para qué? Para que ese diente cuando trabaje no choque un diente contra otro diente y tenga la curva adecuada para que pueda trabajar perfectamente sin rozar, ¿no? Sin roce entre dientes. ¿Ya? Para eso es, ¿no? Y bueno, vamos a obtener más o menos esto. Este tipo de, obtenemos este tipo de diente.
Los nombres ya lo hemos visto en la cara, en la diapositiva anterior, ¿no? Pero vamos a obtener eso, ¿ya? Eso es el perfil involuta, ¿no? Ese perfil involuta está acá, mira. Eso acá, eso ahí es el perfil involuta, ¿no? Que sale en función, ya lo dijimos, de las generatrices, ¿no? Que son unas tangenciales a la circunferencia base. Acá, ¿no? Una tangencial es a la circunferencia de la base, ¿no? Ahí sale eso. Listo, entonces ahí vemos, mira, ahí vemos esos perfiles, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, los dientes cuando trabajan unos con otros, trabajan de esa forma. Es- Este es el punto de contacto y esto es la circunferencia involuta. Y siempre, mira, siempre la tangencial en ambas circunferencias de base siempre va, va a tener su punto de contacto, van a tener un punto de contacto acá, ¿no? ¿Y esto con qué va a coincidir, muchachos? ¿Se acuerdan? Va a coincidir con la circunferencia primitiva, ¿no? Una que pasa por acá, que es el engranaje verde, ¿no? Hacia arriba, y otra que es hacia abajo, que es de del engranaje rojo. Este es el punto común de las circunferencias primitivas. Muchachos, preguntas, preguntas. Hasta acá hemos conocido en forma general a los engranajes. Ya, hasta que hemos conocido en forma general a los engranajes. ¿Tenemos preguntas? Marcial, Joel, Luis. No tenemos preguntas. Bien. Consideraciones para los cálculos. Bien, Joel. Consideraciones para los cálculos. ¿Qué tenemos que considerar? Longitud de una circunferencia primitiva, ¿ya? Longitud de una circunferencia primitiva. ¿Ya? ¿Qué tenemos que considerar ahí? Uno, el paso. Dos, el número de dientes. Y tres, el diámetro primitivo. ¿Ya? Paso, número de dientes y diámetro primitivo. ¿Ya? Mira, el paso multiplicado por la cantidad de dientes, eso te va a dar el diámetro multiplicado, perdón, el pi, valor de la constante, multiplicado por la cantidad de dientes. ¿Ya? ¿Qué cosa es el paso? El paso es, a ver, esto es el paso. Es la suma del espesor de diente más el ancho de diente. Eso es el paso. ¿Ya? Este es el paso circular. La suma del espesor de diente más el ancho de alojamiento del diente. ¿Ya? Todo esto, todo esto es el paso. Toda esa suma es el paso. ¿Ya? Entonces,
el paso multiplicado por la cantidad de dientes es igual al pi, perdón, es igual a pi por diámetro, ¿no? Dije diente antes, ¿no? No, es pi por el diámetro. Pi por el diámetro es igual al paso por la cantidad de dientes. ¿Ya? Pi por el diámetro. ¿De quién hablamos? Del diámetro de la circunferencia primitiva. Eh, Luis, ¿dónde tienes dudas? Luis, ¿qué cosa no entendiste? Luis, ¿qué parte no entendiste? Ah, continúo. A ver, ya vamos a esperar lo que nos diga Luis mientras vamos a continuar, ¿ya? Ah, de repente ya respondí la duda de Luis. Ya, listo. Entonces, el paso multiplicado por la cantidad de dientes es igual a pi por el diámetro. Es igual a pi por el diámetro. Ya. Ojo, de que acá, ¿qué pasa si es que ese paso lo, lo despejo, ¿no? Lo despejo. Entonces voy a tener que el paso es igual a pi por el diámetro dividido entre z. Ahora, ese d entre z se conoce como módulo de engranaje. Ya, módulo del engranaje, ¿no? ¿Cómo calculo el módulo del engranaje? El módulo del engranaje lo calculas como d entre z, ¿no? ¿Diámetro entre quién? Entre la cantidad de dientes. Diámetro entre la cantidad de dientes. ¿Ya? ¿Eso qué cosa es? El módulo. ¿Ya? Entonces, finalmente, ese paso sería, o lo calcularía multiplicando pi por el módulo, ¿no? Listo. Pero acá tenemos que el paso es pi por diámetro entre z. Listo. Entonces, ¿qué más? ¿No? Lo que mencionábamos. Y entonces, ¿qué cosa quedaría? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que pi uno, perdón, el paso uno por diámetro, por pi, perdón, el paso uno es igual a pi multiplicado por el diámetro uno entre la cantidad de dientes, ¿no? Entonces, a partir de la fórmula, ¿cierto? Ya. Aquí estoy hablando para el engranaje uno, ¿no? Y lo que puedo aplicar en el engranaje uno también puedo aplicar en el engranaje 2. Entonces, el engranaje 2, ¿cómo sería? El paso 2 es igual a pi por diámetro 2 entre cantidad de dientes 2, ¿no? Cada uno, cada uno mantiene su fórmula, ¿no? Cada engranaje, ¿no? Pero como yo quiero que coincida el paso uno con el paso 2, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que igualar peso uno igual a peso 2, ¿no? Paso uno igual a paso 2, ¿no? Porque, ¿qué pasa si los pasos son diferentes? ¿Van a engranar? No, no van a engranar. Porque sabemos que peso uno tiene que ser igual al peso 2, entonces la relación entre diámetro y número de engranajes tienen que ser iguales, ¿no? D1 entre Z1 es igual a D2 entre Z2, ¿no? Es solamente fórmula esto, ¿no, muchachos? Entonces, acá dejando, bueno, haciendo la relación entre las dos ecuaciones, el paso uno tiene que ser igual al paso 2 y eso tiene que ser igual a pi multiplicado por el módulo, ¿no? Finalmente, para mantener el paso constante, ¿qué cosa tiene que mantenerse constante? El módulo, mira, todo se relaciona al módulo. Entonces, solamente si los módulos de dos engranajes son iguales, entonces yo puedo decir de que esos engranajes coinciden perfectamente, ¿no? Ustedes ya saben que el módulo es D entre Z, ¿no? El módulo, ¿qué cosa es? D entre Z.
Listo. Pregunta, muchachos. Preguntas. Gary, Abel, Joel, Luis, Marcial. ¿Tenemos preguntas o preguntas al respecto? Ya. Acuérdense, muchachos, que estamos grabando todo, ¿ya? Bien, Gary. Estamos grabando, entonces ustedes van a poder repetir la clase, ¿no? Desde en un enlace YouTube que les voy a facilitar. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, se cumple esta relación, ¿no? Se cumple esta relación. Que la distancia entre dos centros de rotación siempre es el promedio de la suma de esos diámetros. Es decir, el A es igual a D sub 2 más D sub 3 entre 2, ¿no? ¿Qué significa? Que esta distancia de centro a centro es igual a la suma de los diámetros entre 2, ¿no? Suma de diámetros entre 2, ¿no? Y eso es igual al módulo multiplicado por Z2 más Z3 entre 2, ¿no? Esto sale de dónde? De la fórmula anterior. Después ustedes ya tienen la oportunidad de poder comprobar eso, pero es una fórmula muy sencilla, ¿no? Después Joel hace una pregunta. Módulo sería solo la relación que hay entre ambos para saber si funciona correctamente. Sí, sí, ¿no? Si es que los módulos son los mismos, entonces yo puedo asegurar al 100% de que esos engranajes coinciden perfectamente, ¿no? Y ya hemos visto que los módulos es la relación entre diámetro y número de dientes, ¿ya? Esa relación es módulo, ¿ya? Listo, muchachos. Entonces, longitud de dientes, miren, longitud de dientes. Eh, Altura de cabeza y pie de diente, ¿ya? La altura de cabeza, 1, ¿no? Multiplicado por módulo, eso sería la altura de cabeza, ¿no? Ahora, la altura de pie es 1.25 multiplicado por módulo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dientes normales, decimos que la altura de cabeza es el módulo y la altura del pie es 1.25 por el módulo. Entonces ya tienen una relación del diente, de la altura de la cabeza y de la altura del pie, ¿no? Pero también existen otros tipos de dientes que son cortos, ¿no? Y en los dientes cortos, entonces, ¿qué cosa hacen a disminuyen la altura de la cabeza, ¿no? Ya no va a ser 1, ahora va a ser 0.5, 0.75, ¿no? Y la altura del pie ya no va a ser 1.25, sino va a ser 1. Entonces, a ustedes le pueden pedir la longitud del diente de, sí, de unos tipos de dientes cortos o unos tipos de dientes normales, ¿no? Entonces tienen que estar atentos y según eso ustedes determinan qué ecuación utilizar. ¿Ya? Espesor de diente. El espesor de diente y ancho de hueco, ¿no? También existe otra relación entre ellos, muchachos, ¿no? El espesor de diente, ahí vemos que es 19 entre 40 multiplicado por el número de paso. O también 19 entre 40 por pi multiplicado por el módulo, ¿no? Entonces ustedes pueden calcular ese espesor en función del paso o en función del módulo, ¿no? Y los huecos igual, ¿no? Esos alojamientos lo pueden encontrar en función del paso y del módulo, ¿no? Que ligeramente
son iguales ligeramente, no hay una pequeña variación, ¿no? Siempre el alojamiento tiene que ser más grande que el espesor del diente. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la relación, muchachos. ¿Ya? Entonces, a empezar a practicar con estos valores, esta constante, tener en cuenta estas constantes para poder calcular las longitudes de los dientes, ¿ya? Backlash. ¿Qué cosa es backlash? Backlash es el juego que existe entre dientes y dientes, ¿no? Porque siempre va a tener un juego. ¿Qué significa que tenga un juego? Va a tener una luz, una holgura. Eso es backlash. Luz entre dientes. Por ejemplo, los dientes pueden quedar muy ajustados o pueden quedar muy sueltos. ¿Ya? Los dientes pueden quedar muy ajustados o pueden quedar muy sueltos, ¿no? La idea es de que tenga la luz ideal, el backlash ideal. ¿Qué pasa si quedan muy ajustados? ¿Qué pasa si quedan muy sueltos? Si quedan muy ajustados o muy apretados, entonces voy a tener excesiva fricción, también voy a tener pérdida de potencia. ¿Ya? ¿Qué significa? Que voy a tener van a estar demasiado cargados los dientes y también el equipo va a empezar a consumir demasiado combustible, ¿no? Voy a perder mucha potencia. Puede ocurrir eso, también puede ocurrir qué cosa. También puede ocurrir que estos dientes estén muy sueltos, ¿no? Si se encuentran ajustados los dientes, se dilatan, claro, ¿no? Como tienen más calor, entonces empiezan a calentar más, ¿no? Muy bien, Marcial. Entonces, ¿qué pasa si están muy sueltos? Voy a tener muchos ruidos y voy a tener poca eficiencia. Voy a tener poca eficiencia, ¿no? Porque van a estar golpeando estos dientes. Entonces, esas son las consecuencias de dientes muy ajustados o dientes muy sueltos, ¿no? Y existen casos, ¿no? Que eso ya son extremos en que el diente es tanto que empiezan a saltar los dientes, ¿no? Y ahí se rompen los dientes, ¿cierto? Existe caso. Modos de falla, ¿no? Hay diferentes tipos de fallas, ¿no? Veamos algunos. Rayadura, ¿no? Fallas por rayadura. También vamos a encontrarnos por ahí con fallas por arrastre, ¿no? O desplazamiento de metal, ¿ya? Por arrastre o desplazamiento de metal, del metal, ¿no? Otro tipo de falla puede encontrar fractura de diente, ¿no? El diente se puede fracturar, ¿no? Puede ser de que haya fallado ese radio del fondo del diente y eso se haya convertido en un concentrador de esfuerzo. Hay veces ocurre que el diente tiene una picadura y esa picadura se convierte en un concentrador de esfuerzos y ahí se rompe el diente. ¿No? Picaduras, ¿no? Picaduras. Abrasión, ¿no? ¿Qué cosa es abrasión? Vamos a verlo, ¿no? Abrasión, pues es fricción, ¿no? Friccionamiento. Por ejemplo acá, fractura de diente, ¿no? Se puede dar se puede dar por exceso de carga, ¿no? Cuando existe exceso de carga, entonces el diente empieza a trabajar con demasiada presión y esa presión se concentra en un punto y termina fracturándose. ¿Ya? También esto es fractura en raíz por fatiga, ¿no? Fatiga, demasiada carga, ¿no? Por repetición de carga. ¿Ya? Por repetición de carga. Ya, después podemos tener picaduras, mira, picaduras en la cara de los dientes. ¿Te das cuenta? Estas picaduras pueden empezar pequeñas y pueden llegar hasta acá, mira. Las picaduras pueden ser grandes. Si te das cuenta, mira, haciendo un análisis y alineando a lo que hemos conversado, ¿en qué lado del diente se encuentra? ¿En la parte inicial, en la parte final o intermedia? En la parte intermedia. Intermedia. Intermedia.
¿Ya? ¿Por qué se da en la parte intermedia? Porque ahí está la carga, la máxima carga, ¿no? Por ineficiencia de lubricación también, como dice Marcial, ¿no? Por ineficiencia de lubricación también se puede dar la ante altas tensiones, altas cargas. Ya, mira muchachos, entonces está en la línea de máxima carga, ¿no? Y hemos mencionado en antes que ese contacto de máxima carga no existe, ahí no existe fricción, ¿no? Sino que cosa existía rodamiento. ¿Se acuerdan que les dije? Rodamiento. Ya, ok. Ese rodamiento realmente es bien, bien peligroso, o sea, es bien, hace mucho daño a los materiales. ¿Por qué? Porque las rajaduras no las vas a ver, visualmente no las vas no es fácil de observar, no la ves. Para ti los dientes están como nuevos, pero internamente no. ¿Por qué? Porque en los desgastes por rodamiento, las fracturas son internas, o sea, son debajo de la superficie. ¿Qué cosa ocurre ahí? Ahí ocurre pequeñas fisuras. Conforme va trabajando, se generan fisuras, y esas fisuras se van sumando, ¿no? Y después salen pequeñas, mira, pequeños orificios, ¿no? Como picaduras. ¿Ya? Mira, esa pequeña picadura. Pero conforme van trabajando, esas pequeñas picaduras se convierten en grandes, grandes picaduras. ¿Por qué? Porque internamente todas esas fisuras se sumaron, ¿no? Y ya no salen huequitos, ya no salen unos pequeños pedacitos de material, sino los materiales son bien grandes, ¿no? Es lo que ocurre en las pistas. Mira, en las pistas no existe fricción, porque las llantas están dando vuelta, ¿no? Y no hay resbalamiento de las llantas. No hay. Pero ¿por qué de un momento a otro aparecen huecos en las pistas? Porque internamente se está creando fisuras, ¿no? Después ustedes pasan por la avenida y ven de un momento a otro que ahora se salen grandes pedazos de bloque de pista. ¿Por qué? Porque ya todas esas fisuras se estuvieron sumando y cuando salen, no salen picaduras chiquitas, sino salen picaduras grandes. Ya, entonces existe ese tipo de desgastes, ¿no? Inicio del proceso, ¿no? Y de un momento a otro, etapa severa. Ya, la etapa severa, ¿no? Motivo por el cual varios, cuando ustedes hagan los mantenimientos en los engranajes, ustedes van a sacar esos engranajes y lo van a ver como nuevo, porque ha tenido muy buena lubricación. Lo van a ver como nuevo, sin embargo lo van a botar. ¿Por qué? Porque visualmente en la superficie no se ve desgaste, pero como ya cumplió cierto número de horas ese engranaje, ya sabemos que tiene fisuras internas, ya sabemos, por el número de horas trabajadas, pero todavía no lo pueden observar. Entonces, por número de horas, simplemente lo descartan ese componente. ¿Ya? Después tenemos desgaste por abrasión. ¿Qué cosa es desgaste por abrasión? Desgaste por abrasión es ese desgaste que tú lo ves superficialmente. Sí lo ves, sí lo ves. Ese tipo de desgaste, ¿no? ¿Por qué se da? Por partículas extrañas, ¿no? ¿Qué cosa puede ser? Puede ser aceite contaminado. Entonces, cuando el aceite es contaminado y existe rozamiento entre caras de dientes, entonces esas partículas van a empezar a rayar la superficie. ¿Ya? Eso es abrasión. Y rayadura, ¿no? Estos son más severos, ¿no? Cuando las partículas son más grandes. ¿Ya? Cuando las partículas son más grandes. Incluso tú puedes tocar ahí con la uña, ¿no? Y con la uña tú ves ese canal, ¿no? Generado por la rayadura. Bueno, arrastre por desplazamiento, ¿no? Esto es cuando la superficie ha estado expuesta a tanto calor que simplemente se empieza a desplazar el material, ¿no? Por tanto calor, demasiado calor.
se ablanda la superficie, ¿no? Y con la carga, con todo eso empieza a hacer el diente. ¿Ya? Como ya perdió esa capa de lubricación, entonces fácilmente se sobrecalienta por cargas, ¿no? Por cargas. Se sobrecalienta y se empieza a fundir la cara del diente. Entonces, ahora pueden empezar, muchachos, a hacer las prácticas, ¿no? Es lo que quería mostrarles, muchachos, ¿no? Para que ustedes ya puedan hacer pueden empezar a practicar. La siguiente semana, ojo, van a resolver este un problema que les voy a dejar. Ahorita voy a entrar. A ver. Pregunta, muchachos. No, no, no está colgado en el PDF. Pero ahorita voy a colgar este problema. Ya, esta presentación lo voy a colgar también en el Canvas y el video también, la explicación de todo este video también va a estar colgado. ¿Ya? Entonces, muchachos, por favor, repasen el video. Ya, por favor,